Bienvenidos a este episodio del podcast donde hablaremos sobre un tema clave para nuestra sociedad, la inclusión social. Hoy vamos a reflexionar sobre qué significa realmente la inclusión en nuestros días, cómo influye el contexto y cuál es nuestro rol como profesionales para hacerla realidad. En esta ocasión me acompañan Mayerlis Carranza, Fran Ospina, Miguel Requena y Dainis Barahona junto a mi persona que soy José Uribe, quienes hablaremos y profundizaremos en este tema con experiencias y puntos de vista. ¿Cómo se define ahora la inclusión social? Para empezar este tema, hablemos de qué entendemos hoy por inclusión social. La idea es que nadie se quede por fuera por ser diferente, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha cambiado esta idea en los últimos años? Hola a todos, gracias José por tu pregunta. Bueno, mira, durante este curso pues hemos aprendido sobre bastante sobre inclusión social. Entonces, esa pregunta que tú me planteas sobre cómo puedo definir ahora la inclusión social, y es que, mira, si la inclusión social, según la CEPA del 2018, busca asegurar que todas las personas, sin importar su diferencia, éstas puedan ejercer plenamente sus derechos para así aprovechar sus habilidades y acceder a oportunidades que las rodean, que en realidad pues son muchas. Entonces, desde el enfoque del desarrollo humano, se puede entender que el desarrollo es libertad y en realidad lo es. Entonces, la inclusión social es ese proceso que elimina barreras, creando condiciones que permiten a las personas desarrollar sus capacidades y ejercer esa libertad. Entonces, esta parte después de reconocer a cada individuo como un sujeto de derechos, con la necesidad de participar activamente en la sociedad. Entonces, pues con todo lo que me has dicho, con todo pues lo que te he dicho, la inclusión en sí es el proceso que nos permite ejercer esa libertad en igualdad de condiciones, ya que esto implica pues reconocer a cada individuo como ese sujeto de derecho para que haya inclusión, pues porque debe de haberla en la sociedad. Entonces, es por eso que nosotros, como seres humanos, necesitamos construir una sociedad donde todos y todas podamos ejercer esa libertad en igualdad de condiciones. Gracias. Bueno, ya sabiendo qué es la inclusión social, gracias a nuestro compañero Frank Ospina, que nos da también unos ejemplos, ¿cuál consideran ustedes que es el principal aporte para valorar la diversidad y la participación social? Desde nuestras profesiones, desde lo que estudiamos y desde nuestras experiencias, ¿qué creen que es lo más importante que podemos hacer para promover la inclusión? Y cómo lo aplican, por supuesto, en su día a día, en su trabajo, en sus estudios, en sus universidades e incluso en su casa. Hola, buenas, José y compañeros. Yo creo que en el día a día lo más importante que puedo hacer para valorar la diversidad y fomentar la participación social es simplemente tratar a los demás con respeto y empatía. A veces pensamos que se necesitan grandes acciones, pero en realidad pequeños gestos como escuchar sin prejuicios, dar espacio a diferentes opiniones y tratar a todos con la misma dignidad hacen una gran diferencia. Les pongo un ejemplo y es que acá en la universidad cuando trabajamos en equipo, siempre intento que todos tengan la oportunidad de dar su punto de vista. A veces hay compañeros más tímidos o que sienten que su opinión no cuenta y por eso se cohíben de hacer preguntas. Pero cuando les damos la confianza de hablar y ser escuchados, las ideas fluyen mejor y el trabajo en grupo se enriquece muchísimo. Para mí la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. Si cada uno pone de su parte, siendo más abiertos y comprensivos, podemos construir una sociedad más justa e inclusiva. Al final, se trata de reconocer que todos tenemos algo que aportar y que cuando nos apoyamos mutuamente avanzamos como comunidad. ¿De qué manera el contexto influye en la inclusión de las poblaciones? No todos partimos desde el mismo punto. ¿Cómo creen que el contexto social, económico o cultural afecta la inclusión? ¿Han visto casos donde la falta de recursos limite la participación de las personas, viendo que no todos vivimos en el mismo entorno? Un cordial saludo, soy Dainis Milena Barahona Ríos y voy a dar respuesta a la tercera pregunta, la cual es ¿cómo influye el contexto en la inclusión de las poblaciones? Voy a dar mi opinión y voy a dar ciertos ejemplos sobre esta pregunta que nos plantean. Bueno, mi opinión sobre la inclusión
en el contexto de las poblaciones, pues es precisamente eso, es efectivamente eso, el contexto político, cultural y social en el que vivimos, el cual puede facilitar o dificultar la inclusión de ciertos grupos, como por ejemplo en países con diversidad cultural o equidad de género, el cual el gobierno promueve activamente y la sociedad los respalda, pues esto hace que esta inclusión sea mucho más exitosa, que este esfuerzo de inclusión sea mucho más exitoso. Pero en contraste, en el contexto donde predominan políticas arraigadas a la discriminación, pues esto hace que ciertos grupos se sientan excluidos o se sientan discriminados. ¿Cuáles grupos se pueden sentir así? Las comunidades LGTBQ+, las personas con discapacidad o las minorías étnicas, las cuales gracias a estas políticas discriminatorias hacen que esta inclusión de estas comunidades sea mucho más limitada, sea casi imposible. Otro ejemplo también que es que en varios países como Noruega o Suecia, en estos países la inclusión laboral para personas con discapacidad está profundamente incluida en el sistema social, lo cual promueve a que estas personas tengan derecho a un trabajo y a educación. Pero en países donde estas políticas robustas no las aplican o no existen, estas personas con discapacidades se enfrentan a barreras las cuales lo limitan tanto social como... Gracias por su respuesta y doy mucha razón, porque a veces no basta con el esfuerzo personal, sino que hay condiciones que no son favorables y que no permiten cumplir los objetivos. Pregunta número 4. ¿Cuál es el rol que debemos asumir como profesionales o como estudiantes ahora mismo en la inclusión social? Desde cada una de sus áreas, ¿cómo podemos contribuir a una sociedad más inclusiva, más respetuosa? ¿Qué acciones pequeñas pueden hacer una gran diferencia? Por ahí podemos hablar de la educación, tal vez. Excelente pregunta, José. Sí, como profesionales tenemos un rol fundamental en el proceso de inclusión social de nuestros clientes o compañeros en los escenarios laborales. A continuación les presentaré 5 roles que podemos asumir. La primera sería facilitadores de la comunicación, en la cual podemos asegurar de que la comunicación sea clara y accesible y efectiva para todos, sin importar sus habilidades o discapacidades. La segunda sería promotores de la diversidad y la inclusión, en la cual podemos fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso, donde todos se sientan valorados y apreciados por sus diferencias. La tercera sería aliados de las personas y grupos marginados. Podemos ser un apoyo y un recurso para las personas y grupos que han sido históricamente marginados o excluidos. La cuarta sería educadores y concienciadores. Podemos educar y concienciar a nuestros clientes o compañeros sobre la importancia de la inclusión social y la diversidad. La quinta sería agentes de cambio. Podemos trabajar para crear cambios en nuestras organizaciones y comunidades para que sean más inclusivas y accesibles para todos. En resumen, como profesionales tenemos un rol fundamental en el proceso de inclusión social de nuestros clientes. De cómo la formación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ayuda o ha ayudado a comprender y fomentar la inclusión social. La Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, tiene un modelo que promueve el acceso a la educación. ¿Cómo creen que esto aporta a la inclusión? ¿De qué forma? ¿Y qué experiencia hemos tenido como estudiantes que nos hayan hecho reflexionar sobre esto? Esto lo voy a responder yo diciendo que en mi opinión la UNAD comprende y posibilita la inclusión social. Este hace un aporte fundamental a la impronta unadista y a sus deberes. Esto se debe a que nos permite desarrollar una visión más amplia y comprensiva de la sociedad y de las necesidades de las personas y grupos marginados, dando oportunidades y formas más fáciles de entrar a la educación, que es un derecho, pero que muchas veces no todos los tienen.